A entrevistar ahora a la señora Carmen Omonte, que es vocera alterna de la bancada de APP, que ayer votó de manera compacta a favor de la confianza. Señora Omonte, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Qué balance hace usted Ricardo, del intercambio que hubo entre el gabinete Ceballos y los congresistas de las diferentes bancadas? Es importante que todos los congresistas participaran entendiéndose que la mayoría son congresistas de regiones y que tenían que plantear el análisis que hacían de todas las propuestas de gobierno y cómo se estaba enfrentando esta crisis. En el caso de Alianza para el Progreso tomamos una decisión difícil, fue discutida fuertemente dentro de la bancada, dentro del partido, y al final se tomó la decisión de dar el voto de confianza a pesar de no estar de acuerdo con las decisiones que está tomando el gobierno, porque considerábamos que era llevar a una incertidumbre que hacía más compleja la realidad del pueblo peruano. Ese fue básicamente el análisis de nuestra posición de voto de confianza, pero confiamos que el presidente de la República asuma la decisión de cambiar a su equipo de generales si realmente quiere ganar esta guerra contra el COVID, contra el desempleo, contra la recesión. No están tomando ¿A qué generales, congresista, adecuadas. a qué generales usted empezando cambiaría? por el presidente del Consejo de Ministros? Creo que es fundamental el rol que está cumpliendo el señor Vicente Ceballos y debe de ser cambiado, pero esa decisión le compete totalmente al presidente de la República. Él tendrá que asumir las decisiones, asumir la responsabilidad de enfrentar finalmente al escrutinio de la población. El Ministerio de Inclusión Social también, que es el encargado actualmente del bono universal, y dentro del uno de sus viceministerios es justamente la responsable, la ex ministra de Cultura, que fue la que contrató, por ejemplo, cuando fue ministra de Cultura, a este señor del espectáculo. Así es. Entonces, ¿qué equipo estamos teniendo? Cuando ministros que han sido cuestionados, la ex ministra de Salud, que sale por un cuestionamiento, inmediatamente entra como asesora del actual ministro de Salud. El equipo que tiene el gobierno evidentemente no es el mejor. Y esta guerra que estamos enfrentando realmente requiere de los mejores. Y esa capacidad de convocatoria, esa responsabilidad, la tiene el presidente Vizcarra. Y se la estamos delegando, se la estamos dejando en sus manos, y esa ha sido la posición de Alianza para el Progreso. Pero se escucha como un poco contradictorio, ¿no, señor Omonte? Le dan el voto de confianza a un premier que esperaban que sea removido. Era, como mencionó Patricia, para no desestabilizar y crear mayor incertidumbre, pero sí el presidente sabe que tiene esa responsabilidad, y los 22 congresistas de Alianza para el Progreso se lo hemos reiterado en todas nuestras participaciones el día de ayer. En el ámbito económico, en el que el premier con orgullo dice que a nivel internacional se nos ha calificado al Perú como de audaces en el gasto para enfrentar la pandemia, somos el país de América Latina que más ha gastado para enfrentar esta pandemia, pero que lamentablemente es una audacia ineficiente, porque los resultados los estamos viendo, con más de 4.000 fallecidos, con millones de personas que tienen que salir a la calle a ganarse el pan, con cerca de 60.000 millones de nuestras reservas internacionales que han sido subastadas, y de esas reservas menos de 2% está llegando al pequeño y microempresario. Entonces, toda esa fastuosidad en el gasto realmente no se está evidenciando ya en los resultados. Por tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas también tiene que responder, porque ha refrendado los 70 decretos de urgencia que sin ningún control político ha tenido este gobierno. Este gobierno ha aprobado sin ningún control su presupuesto del 2020. Entonces sí hay un nivel de responsabilidad del presidente Vizcarra en hacer un cambio a su equipo, pero no porque el Congreso se baje al premier, sino porque considera que es necesario y que se lo debe a todos los peruanos. O sea, consideran que debe ser removido, pero no quieren asumir esa responsabilidad que la asuma el presidente, ¿más o menos?
debe asumirle el presidente directamente. Hemos tenido una relación en estos 2 meses aproximadamente ya de asumir la responsabilidad en el Congreso, una relación constante con el presidente fundamentalmente a través de declaraciones diarias que hace en los medios, en la que en la mayoría de los casos lamentablemente desinforma del rol, del papel, de aquello que está trabajando el Congreso de la República. Tiene toda esa potestad el presidente de informar a la ciudadanía día a día, tiene los recursos para hacerlo, por tanto tiene que asumir esa responsabilidad plenamente. Nosotros ayer hemos sido enfáticos como partido político de poner nuevamente en agenda aquellos planteamientos que teníamos para el país. Fuimos el primer partido que antes de juramentar fuimos a Palacio de Gobierno y pedimos al presidente que se declare de emergencia el sector salud este año. Hemos hecho propuestas permanentemente, pero no han sido escuchadas. Confiamos que ahora sí, que el presidente haya estado atento ayer las horas en que hemos participado los congresistas y que haya tomado nota. Creo que la competencia está en sus manos. Pero ¿cuáles son las propuestas concretas que está haciendo el gobierno en favor de el Congreso en favor de la población para paliar este problema de la crisis sanitaria? Porque la verdad que la mayoría de proyectos de ley son a veces, no la mayoría, pero muchos proyectos de ley, no me atrevo a decir que es la mayoría porque no los he contado, muchos proyectos de ley están en la línea absolutamente equivocada, piden referéndums, piden que se baje la hora la cantidad de horas laborales a la semana, piden que se reduzca la jubilación, los años de jubilación, una cantidad de proyectos que están absolutamente zafados de la realidad. Entonces entendemos la crítica al gobierno, pero el Parlamento tampoco está haciendo un papel destacado en esta crisis. Como en todo Congreso de la República siempre van a haber proyectos de diferente calidad, de diferentes niveles de propuesta y para eso están las comisiones en las que se debate, en las que finalmente se toman acuerdos. Pero, por ejemplo, APP, y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué cosa ha propuesto para entender un poco este juego que es de balance entre Congreso y Ejecutivo? El Pleno de Salud que se llevó a cabo la semana pasada fue a pedido de Alianza para el Progreso y en esa se han debatido diferentes puntos solo vinculados a la temática de salud. No es solamente las propuestas estas que son a veces son las más mediáticas y las que salen a la prensa, pero con respecto a ayer, que era finalmente discutir las políticas de gobierno, es fundamental que quede claro cuál es nuestra posición con respecto a esos 90.000 millones de soles que dicen ya se están gastando para enfrentar la pandemia y de esos 60.000 millones de soles que se han subgastado de nuestras reservas internacionales. Tienen que llegar a los que realmente necesitan. Ese bono universal, y eso es potestad del gobierno, tiene que ser realmente universal. Con el DNI no está siendo eficiente el CISFO, por eso es tan importante que ahí el presidente ponga atención. La entrega de medicinas, yendo ya al tema de salud, no está siendo eficiente. En las regiones, Patricia, Fernando, Ricardo, en la que se les dice a los que están enfermos, pero que todavía no son enfermos graves, y que se les manda a la casa, sabiendo que en nuestras regiones, en la mayoría de ellas, hay un hacinamiento, los miembros de la familia están en una sola habitación, debieran hacerse hospitales de campaña básicos, porque es un nivel de primera atención para aquellos enfermos y aislarlos de sus familias. El mayor equipamiento para nuestros médicos, para nuestras enfermeras, el que no haya corrupción en las compras, también protegiendo a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, eso es fundamental. Pero señora Monte, de verdad que todo eso tiene sentido, pero ustedes también tienen un rango de acción. Por ejemplo, las críticas o la fiscalización en sus propias regiones es nula. Discúlpeme, señora Monte, le quiero terminar la pregunta. La fiscalización sobre sus propias regiones son nulas y ahí hay muchísimo trabajo deficiente también y grandes casos de corrupción. Entiendo perfectamente o entendemos perfectamente la crítica al gobierno, pero le repito, aprobar una ley que permite que los colectivos funcionen, los colectivos informales que sabe Dios trabajan en las peores condiciones, funcionen, no es ir en la línea de trabajar conjuntamente con el Ejecutivo para lograr superar esta pandemia, que es lo que la población espera. Es bueno que se toque ese tema de los colectivos y te lo agradezco, Patricia. Cuando se puso a debate este proyecto, evidentemente muchos estuvimos al inicio en contra, por todas las consideraciones que tú mencionas.
se sacó a Lima y el Callao de este proyecto, se aprobó solamente para las regiones, porque finalmente entendemos que Lima no es el Perú. En las regiones, y ese fue el argumento de todos los congresistas de provincias, de todas las regiones, y también a la gente de provincias que yo pude hablar sobre este tema, las carreteras no son para los vehículos grandes, las carreteras no están preparadas. Los vehículos que sirven a nuestros pobladores en las regiones son básicamente... Bueno, pero ¿sabe a qué sonó, congresista Omonte? Protocolos de salud. Ya, de acuerdo. Patricia. Pero ¿sabe cuál puede ser la interpretación? Le digo cuál puede ser la interpretación de lo que hicieron. Que provincias se merecen un transporte de menor calidad y más peligroso. Eso es lo que finalmente terminaron aprobando en el Congreso de la República. Si uno entrevista, y sería bueno que se haga una audiencia, que RPP haga una audiencia en regiones sobre este tema, se van a dar seguro cuenta que nosotros estamos más cerca de las regiones de lo que están los propios congresistas que representan sus regiones. Pero no es así, no es así, Patricia. La interpretación de la gente de provincias es que se va a formalizar, porque lo que se ha hecho es formalizar una realidad que ya existe. Formalizar el único, casi exclusivo medio de transporte que se tiene en provincias y que hasta ahora no estaba formalizado, pero con todos los protocolos de sanidad, y que no es que va a entrar en vigencia ahora para que en medio de esa crisis sanitaria evidentemente estén 4 personas dentro de un vehículo. Va a ser dentro de todos los protocolos y de acuerdo a las circunstancias que estamos enfrentando en esta crisis sanitaria. Pero es una realidad que había que enfrentar, es formalizar algo que estaba pendiente de formalización desde hace muchísimos años. Y como vuelvo a decir, se sacó a Lima, se sacó al Callao, que entendemos que tenemos una autoridad única de transporte que tiene que asumir esa responsabilidad. Hemos tratado, en medio de las circunstancias, de ser lo más responsables posibles y entender que Lima no es el Perú y que realmente hay que mirar a las regiones de una manera diferente y de acuerdo a su realidad. Una realidad más precaria que se termina formalizando, desgraciadamente. Sí. Gracias, congresista Hay que formalizar. La precariedad no debería formalizarse, pero esa es la decisión que tomó el Congreso y finalmente es la que se va a poner en práctica. Muchísimas gracias, congresista Monte, por haber estado con nosotros esta mañana.